Muy bien, ¿cómo están todos? Hoy día tengo el gusto de compartir una enseñanza con ustedes que está relacionada a la visión panorámica de la historia bíblica. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, hay materiales que están disponibles en librerías y que nos dan una visión, como digo, panorámica, una visión, una perspectiva amplia de la historia bíblica. Es importante mm, tener una visión histórica, una visión en la línea del tiempo del Evangelio. Bueno, el Evangelio nosotros no lo podemos conceptualizar solamente como los hechos ocurridos en el tiempo específico de la vida del Señor Jesús y de ahí para adelante, ¿no? Porque la historia bíblica contiene ideas que trascienden en el tiempo, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, Dios que administra su creación, Él establece condiciones a lo largo del tiempo que están interrelacionadas a lo largo del tiempo. Es decir, el plan de Dios hay que verlo desde el principio de la historia hasta el fin, ¿no? Todo lo que está involucrado entre, en esta línea del tiempo, ¿no? Influye una sobre otra y a nosotros nos orienta, nos da una idea concreta de cómo debemos vivir, cómo deben ser nuestras decisiones, ¿no? Nos ubica en una posición en la que mirando hacia adelante en el tiempo y mirando hacia atrás en el tiempo, podemos comprender bien lo que debemos hacer hoy, ¿no? Esta cartilla que voy a compartir con ustedes acerca del tiempo eh, es más o menos bien conocida. Tiene muchos nombres en otros lugares, ¿no? Le llaman la historia grande de Dios, ¿no? Incluso he escuchado algún nombre interesante que le llaman el Evangelio en 4 capítulos. Bien, este, es importante que nosotros, como les dije al principio, veamos la historia en una visión panorámica. Eh, en, en la Biblia nosotros encontramos acerca del tiempo, por lo menos en el idioma griego, encontramos dos conceptos interesantes, ¿no? El tiempo en griego algunas veces se le llama cronos. Cronos es una palabra que también en nuestro propio español ha sido más o menos bien adaptada, ¿no? Nosotros decimos cronometrar, por ejemplo, ¿no? O cronológico. Cuando estamos hablando con esa palabra, estamos hablando de una definición del tiempo que es una definición, digamos, métrica, o sea, eh, es una forma de medición, ¿no? Y eso es lo que hacemos con un cronómetro, o sea, medimos el tiempo. O sea, hay una forma de ver la historia midiéndola por años, siglos o periodos, pero donde lo que cuenta es la visión, digamos, medible del tiempo, ¿no? En sentido práctico. Pero también hay otra palabra de tiempo en el griego que a mí me parece interesante. Yo personalmente no hablo griego, estudio muchas de las cosas relacionadas a la Biblia y hay que recurrir muchas veces a este idioma, al latín otras veces, y al hebreo también. Y en el griego existe una palabra que la conocemos como kairos. Kairos también habla de tiempo, pero kairos no hace una referencia del tiempo, así como en cronos, donde el tiempo es medido eh, dentro de su naturaleza, ¿no? Eh, Sino que Kairos nos habla del tiempo como oportunidades, del tiempo como
instancias particulares, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para todo, ¿no? Y hay tiempo para, digamos, sembrar y hay un tiempo para cosechar. Si habláramos en ese sentido, estaríamos hablando de kairos, ¿no? Mm, algunas veces nosotros no le damos importancia a este concepto del tiempo. Eh, Han habido momentos en los que por ejemplo, al preguntar cuándo viene el Señor Jesús, ¿no? La Biblia no nos habla de cronos, nos habla de kairos. Y me imagino que la curiosidad humana es tal que todos quisieran conocer el cronos de la venida del Señor, ¿no? Sería muy cómodo saber la fecha, la hora, y si es posible el lugar, bueno, de la segunda venida del Señor. Y la respuesta a esta inquietud es siempre la misma. No nos corresponde a nosotros indagar sobre el cronos de la segunda venida. Pero, pero, la Biblia sí nos habla ampliamente del kairos, ¿no? Nos habla ampliamente del kairos. Siempre Dios hizo esto desde el tiempo en el que trató con el pueblo judío. Dios siempre les habló de los tiempos. Dios siempre les habló del futuro. Dios siempre les habló de los periodos de la historia donde Él mismo intervendría y haría. Y también les enseñó a mirar hacia el pasado y reconocer que Dios tiene su tiempo para todo, ¿no? Y cuando Dios establece un tiempo para algo, pues hay que vivirlo, hay que obedecerlo, ¿no? El tiempo es muy importante en este sentido y a nosotros, en este caso, nos conviene comprender cómo Dios administró esto, ¿no? Desde el principio. Pues bien, eh, quiero poner una cartilla, hacer una presentación para que más o menos podamos explicar esta especie de administración del tiempo, ¿ok? Nosotros leemos en la Biblia, desde el Génesis, empezamos con la creación, y si ustedes se fijan, por ejemplo, la Biblia tenemos en el primer libro, el principio, el Génesis, y en el último libro tenemos el Apocalipsis, que es el fin, ¿no? Que son los últimos días. Si ustedes se dan cuenta, entonces la Biblia, en todo su contenido, va desglosando este concepto del tiempo. Y en cada tiempo Dios ha establecido, pues, los contextos y los fenómenos que gobiernan esto. Y nosotros, como les digo, debemos verlo, entenderlo y tomar nuestras decisiones de acuerdo a una comprensión sabia del concepto del tiempo, ¿no? Bien, pues voy a poner esta presentación y vamos a ir explicando poco a poco. Aquí está nuestra cartilla. Bien, lo que ustedes tienen en la pantalla es más o menos a grosso modo, una figura que nos ayuda a organizar nuestra visión del tiempo bíblico. Como les dije, está dividido en 4 espacios y por eso algunos le llaman el Evangelio de 4 capítulos. Pero básicamente son periodos de tiempo, tanto en un sentido cronológico, también como en un sentido kairos, ¿no? Bien, el primer contexto de tiempo del que queremos hablar es el de la creación. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y encontramos en el Génesis 1 el principio, ¿no?
Génesis justamente quiere decir eso, el principio, o sea, el origen, esa es la palabra, ¿no? Y ahí encontramos narrado un periodo de tiempo donde Dios produce su creación y esta creación se encuentra en un estado de comunión con Dios. No es solamente el hombre, sino la creación misma. La creación misma refleja un estado de comunión con Dios, ¿no? Voy a, voy a ir tratando de definir poquito a poco más o menos algunas ideas generales con respecto a este punto. Durante la creación, Dios bendijo todo. Dios bendijo su creación, ¿no? Y hizo bendiciones incluso particulares a los animales, a las plantas, al hombre. Dios lo bendijo todo. La bendición de Dios es una señal para nosotros de el amor de Dios por su creación, ¿verdad? De su complacencia con la creación. La Biblia dice que Dios vio que todo lo que había hecho estaba bueno y bueno en gran manera. Y creó al hombre, creó a la mujer y los bendijo también. Les bendijo y les ordenó fructificar, multiplicarse y gobernar la creación que Dios había hecho. Así que la creación contiene, ¿no?, una visión de un estado de la creación óptimo, inicial, ¿no? Óptimo, donde Dios está comprometido con ella a través de su bendición, ¿no? Por otro lado, la creación también nos muestra el diseño original. Es importante esto, aunque no tenemos mucha información de este periodo del tiempo, pero es muy importante. Hay muchas cosas que podemos aprender del Génesis, ¿no? Hay muchas cosas que podemos aprender del Génesis si es que somos lo suficientemente calmos y podemos reflexionar en ella. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, durante su ministerio, los fariseos se le acercaron y le preguntaron y le dijeron, tentándole, ¿no? ¿Es lícito dar carta de divorcio a, a un hombre? ¿Le es lícito dar carta de divorcio a su mujer? O sea, ¿es lícito el divorcio? Porque los judíos podían acceder al divorcio, les había sido concedido por Moisés. Y el Señor Jesús les dice eso. Les dice, Dios les permitió por medio de Moisés dar carta de divorcio a sus esposas, pero eso solo fue por la dureza de vuestros corazones. Y el Señor dice algo sorprendente, dice, ¿no? Pero en el principio, o sea, está refiriéndose al Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando todo estaba lleno de la bendición, cuando todo reflejaba el diseño de Dios. En el diseño de Dios, Dios no contempló el divorcio. ¿Sí? Entonces, en ese periodo de la vida, del tiempo y de la administración de Dios, ¿no? Nosotros podemos encontrar vestigios de cuál era la voluntad de Dios en el principio para cada cosa, ¿no? Como la bendición, el diseño de hombre y mujer. Esto nos ayuda también a inferir, ¿no?, la voluntad de Dios en cuanto a los debates propios de nuestro tiempo. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Dios le ordena al hombre y a la mujer y les bendice y les dice, multiplíquense, llenen la tierra, ¿verdad? Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, todas estas ideas nos hacen inferir, nos podemos deducir a través de Dios que Dios eh, no se complace con el aborto. Y de hecho eso después es concebido como una maldición, ¿no?, en la cultura judía. Entonces, podemos encontrar mucho del diseño de Dios para la creación. Después, otra cosa que nosotros podemos encontrar mucho en el tiempo de la creación es que la creación refleja la gloria de Dios, ¿no? Mm, Cuando hablamos de la creación, nosotros no podemos hacer referencia solamente a lo que tenemos dentro de lo escrito en la Biblia.
Porque la Biblia nos habla de las cosas que podemos ver a través de la ventana. Y la Biblia nos enseña de que todo aquello que podemos ver a través de nuestra ventana, en el paisaje, es decir, en toda esta nuestra existencia, es que todo lo que existe refleja la gloria de Dios. Y lo podemos encontrar entonces tanto en el libro como en la vida práctica. Y esto es muy importante, porque mucho de la creación se refleja, mejor dicho, se medita, se reflexiona sobre la base de lo que también podemos observar en el sentido práctico a través de nuestros sentidos. Entonces, la creación está caracterizada por esta idea de la gloria de Dios. En medio de su gloria expuesta en la creación, Dios pone al hombre para que también a través de esa gloria de la creación el hombre lo pueda conocer a Dios. Después, otro aspecto importante del periodo de la creación es la comunión de Dios con su creación. Cuando digo creación, me refiero a toda la naturaleza, más el hombre y la mujer, ¿no? Me refiero a la suma de ambos. O sea, Dios no tiene comunión solamente con el hombre, sino que Dios tiene comunión con su creación. Por eso dice la palabra que eh, hay muchos versos en la palabra donde nos muestra que Dios sustenta su creación en todo aspecto. La Biblia habla de que Jesús es el verbo y dice que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, existe un vínculo de unidad entre Dios y su creación, ¿no? Es una profunda comunión a lo que muchos de nosotros no estamos habituados porque no hemos reflexionado en ella. Pero como les digo nuevamente, esto requiere no solamente la persuasión en lo escritural, sino también en el sentido práctico. Es decir, parte de nuestra obligación como creyentes es reflexionar en las obras de Dios en la creación. Y cuando lo hagamos, y lo hagamos en oración, y lo hagamos en el sentido bíblico, nosotros vamos a poder observar esa comunión de Dios con su creación, que pienso yo que en el tiempo de la creación, al principio, era profundamente notorio, poderosamente, digamos, claro, ¿no? Y que Dios con ello reflejaba su amor y su compromiso con la creación. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que niega la existencia de Dios y que incluso alaba la creación. Si ustedes pueden ver en los programas, por ejemplo, de televisión, hay muchos programas que nos hablan del espacio, de los animales, de la naturaleza, pero niegan la existencia de Dios. Y nuestras mentes, desde niños, acostumbrados a ver esos programas, se han creado un paradigma donde al mirar la creación, nosotros estamos acostumbrados a ver los elementos, pero no vemos su comunión con Dios. Esto es diabólico y ha sido diseñado exactamente para crear incredulidad en las personas. Así que los creyentes tenemos que romper ese paradigma y empezar a discernir la comunión de Dios con su creación. Bueno, otro aspecto importante de la creación es salud, es decir, la creación reflejaba vida, ¿no? No había muerte, no había enfermedad, no había decadencia. El apóstol Pablo, cuando habla de la naturaleza hoy en día, dice que la creación hoy en día gime aguardando ser curada, ser restaurada. ¿Por qué gime? ¿No? Porque carece de salud. Y eso nosotros también lo podemos ver. Nosotros mismos, desde que nacemos, aunque por un periodo breve de tiempo crecemos eh, saludablemente y con fortaleza, pronto alcanzamos un pico en la historia de nuestras vidas y de ahí en adelante empieza un largo proceso de decadencia, de descomposición, ¿no? Pero en el principio no era así, ¿no? En el principio no era así, no existía eso, lo que había era salud, ¿no? Y eso lo observamos en, en nuestra lectura y mucho de esto, como les tengo que decir, tenemos que inferirlo, ¿ok? Tenemos que deducirlo.
llegar a conclusiones a través de la reflexión, porque el periodo de la creación, ese como periodo ya pasó, ya no está más con nosotros. Pero, ¿qué pasa en la historia? El hombre, viviendo en este periodo tan bendito de la creación, hombre y mujer desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios les había prohibido que comieran. Y esto produjo un evento catastrófico. La verdad es que nosotros los creyentes fallamos mucho en no tener más desarrollada una teología de la caída y del pecado. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, ¿no? Este periodo de bendición, de diseño, de gloria, de comunión, de salud, llega a su fin abruptamente, ¿no? Es decir, el haber desobedecido a Dios comiendo del fruto de aquel árbol produjo consecuencias que literalmente hubieran sido insospechadas en cuanto a su magnitud. Y desde ahí entonces empieza un periodo que le llamamos la caída, ¿no? Junto a la palabra caída habría que colocar algunas otras palabras más, ¿no? Como el pecado, la caída y el pecado. Aquí, como les vuelvo a decir, los cristianos fallamos porque no tenemos una teología realmente correcta, escritural, clara, bíblica, acerca de la caída y el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros justamente también hemos nacido ya en ese periodo. Nosotros ahora estamos en el periodo de la caída, ¿no? La caída está vigente sobre nosotros. Y sorprendentemente los creyentes entendemos poco acerca de ella, ¿no? La primera cosa que yo podría poner, digamos, como una característica importante de este periodo es la maldición y la muerte, porque por cuanto el hombre desobedeció a Dios, Dios maldijo la creación. Dios maldijo la creación. Observen ustedes que al principio Dios bendijo la creación. Es decir, la creación era como, por decirlo así, una máquina o un ser que tenía que desarrollar, tenía que crecer, tenía que fructificar, tenía que producir grandes cosas y maravillosas cosas. Eso abruptamente murió. Y ahora empieza la maldición. Es decir, que todo aquello para lo cual había sido creada ya no se realizará, ¿no? Y ahora más bien, todo entra en la característica fundamental de estar en descomposición, ¿no? En degeneración, esa es la palabra, ¿no? Donde las cosas ya no tienen la vida necesaria para sujetarse y producir los diferentes estados de prosperidad, sino que la vida tiende a fragmentarse en todos sus aspectos, ¿no? Hay degeneración en todos los aspectos de la vida. Y sería interesante, como les digo, tener una teología del pecado. Por ejemplo, eh, eh, es un hecho concreto que todas las personas que nacemos después de Adán, ya nacemos en un estado de pecado porque somos partícipes de esta maldición que Dios trajo sobre la creación. De modo que desde el nacimiento, sin que hayamos hecho algo bueno o malo, porque tenemos una idea bastante, digamos, una idea que viene muy tradicional desde el catolicismo, de pensar que pecado es un acto que cometemos, pero no. Lo que nos enseña la Biblia es que pecado es un estado que se produce después de la desobediencia de Adán y Eva. Y ese estado afecta todo en la creación, absolutamente todo en la creación. Y en el hombre lo afecta transversalmente en todos los aspectos de su vida, ¿no? Entonces, nuestra vida biológica empieza a degenerar, entra la enfermedad, entra la muerte,
entra la vejez y todos los defectos que pueda venir con ella. Pero eso es solamente en lo biológico. Pero si pensáramos, por ejemplo, en lo psicológico, los seres humanos, y quizás estamos acostumbrados a ver una sociedad donde la gente hace cada cosa que a veces es difícil de creer, pero lo vemos como normal, pero no lo es. Yo el otro día estaba viendo un programa de un señor que empezó a estudiar este fenómeno bueno, la medición, cómo medir a las personas, si son psicópatas o no son psicópatas. Y bueno, yo no conozco mucho de psicología, pero al menos eh, entiendo que los psicópatas son personas a quienes les cuesta amar y tener misericordia por otros. Y por eso que muchos criminales se les considera psicópatas, porque a veces incluso asesinando a una persona lo pueden hacer con agrado. Y una de las cosas que esta persona en este programa compartió es que casi todos los seres humanos somos psicópatas. Yo digo, dentro de mí mismo, digo, perfecto, eso es muy claro, eso es escritural, está en la Biblia. Y somos psicópatas desde el nacimiento. Es decir, con frecuencia las personas miramos a los niños, por ejemplo, y pensamos que los niños nacen buenitos y que hay que evitar que se vuelvan malitos. Bueno, eso no es bíblico. Si nos apegamos a una definición bíblica, lo que tenemos que decir es exactamente al revés. Nuestros niños ya nacen malitos. Lo que tenemos que esforzarnos es por vigilarlos e impedir que vayan al otro lado. Hay que disipularlos, hay que disciplinarlos. Y hay que tener la presunción básica de que ellos nacieron en pecado. Yo les cuento como una anécdota. Yo he tenido 3 hijos y bueno, los padres siempre vemos a nuestros hijos como angelitos, aun cuando fueran traviesos. Siempre los vemos incapaces de hacer cosas terribles o cosas malas. Y cierto día que yo fui al colegio a recoger a mis hijos, vino una madre de familia, mientras yo estaba sentado en el carro, que vino, me habló y me dijo barbaridades, ¿no? Me trató muy mal, no me dio ni siquiera la oportunidad de averiguar qué estaba pasando, y de lo que ella se quejaba era de lo abusivo que fue mi hijo contra su hijo. Pero me lo dijo de tal manera que me describió a mi hijo como un abusivo, eh, un psicópata, un muchacho de esos que yo detesto, ¿no? Había hecho bullying con su niño. Y yo me puse a pensar, a los padres no nos gusta que nos digan una cosa así. La primera reacción que tenemos es decir, no, usted se ha equivocado, mi hijo no es así. Bueno, les voy a dar un consejo. Si alguna vez alguien les dice algo sobre lo que su hijo o su hija hizo que usted no podría creer, créalo, créalo, porque es bíblico. ¿Me entiende? Y entonces me costó trabajo asumir lo contrario como, como una cuestión básica en mi educación a mi hijo. Los seres humanos tenemos a degenerar en todo sentido, psicológicamente, intelectualmente, emocionalmente. Somos seres descompuestos, imperfectos, mal logrados. No sé cuál es la palabra, pero que define el estado de pecado que obtenemos al nacer en una creación caída. El siguiente aspecto es que ya no tenemos comunión con Dios. No la comunión que Dios puso al principio. Es cierto que a lo largo de la historia Dios desarrolla una relación de comunión con los hombres, con algunos determinados. Por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Pero esa comunión estuvo condicionada a la obediencia a la fe hasta agradar a Dios, ¿no? Y entonces Dios justifica a Abraham y establece una comunión plena con él, ¿no? La comunión ya no es algo dado, ¿no? La comunión ya no es algo que
viene por naturaleza, más bien por naturaleza nosotros nacemos en rebeldía contra Dios, ¿no? Es natural en nosotros. Otro aspecto interesante de la caída, y sobre todo en la naturaleza humana, es la destitución, que tiene mucho que ver con el tema de la degeneración, ¿verdad? Pero la destitución quiere decir que Dios le dio al hombre una posición de gloria y de honor en la creación, ¿no? Dios le dio al hombre una posición que estaba unida con muchos atributos que iban a hacer del hombre un cogobernador de Dios en su creación, ¿no? Un personaje digno de reflejar la gloria de Dios en la creación. Eso se acabó. El hombre es destituido. Ya no, ya esas facultades han sido transversalmente malogradas, transversalmente pues ya por defecto el hombre nace inservible y entonces queda destituido de esa posición, ¿no? Otro aspecto interesante de la caída es la tendencia del hombre hacia la idolatría, es decir, a someterse al gobierno de demonios, ¿no? A caminar hacia la desobediencia a Dios. La idolatría no es una cosa, digamos, relativamente sencilla de definir. Está característicamente pues dispersa a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y no es el simple hecho de que las personas se pongan a adorar objetos, no es solamente eso, sino que es una forma de comunión con los demonios, ¿no? El hombre ya no reconoce a su Dios, sino que su mente entenebrecida, su corazón oscurecido, tienden a llevarlo hacia la idolatría, a través de la cual el hombre llega a establecer una relación con el diablo, ¿ya? Y otro punto también importante de la caída es que, siendo que Dios al principio en la creación había pues determinado, ¿no? Eh, que el hombre viviera en bendición, en salud, en comunión, ¿no? Ahora más bien el hombre va a crear culturas, porque es parte de su naturaleza. Dios crea al hombre y lo crea en multitud, bueno, al menos a ese estado el hombre va a llegar reproduciéndose, pero la multitud de personas crean sociedades, ¿no? Cuyo elemento básico, su elemento de cohesión es la cultura. De esto es mucho que hablar, pero este no es algo en lo que nos vamos a ocupar ahora. Y entonces lo que el hombre crea son culturas de muerte, donde hay pobreza, donde hay opresión, donde hay injusticia, ¿no? Donde hay enfermedad, donde hay una serie de aspectos de la vida relacional que son desastrosos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día en Bolivia, a mí me sorprende, pero ya estamos contabilizando un fenómeno no de nuestro tiempo, esto viene de mucho tiempo atrás, que le llamamos el feminicidio. Un hombre asesinando a su propia esposa, muchas veces delante de sus propios hijos. Esa es una cultura de muerte, ¿no? Y yo les digo, queridos, que, bueno, esto de que se observe el feminicidio como una cosa realmente aborrecible, en nuestro tiempo pareciera una novedad. Yo les quiero decir que eso es solamente porque ahora sale en la televisión, pero antes debe haber sido mucho peor, ¿no? Es una cultura de muerte. La corrupción de la que hablamos en nuestro país, ¿no? Robos de dineros, pedofilia, tráfico de personas, cultura de muerte, ¿ya? Bien, entonces estos dos periodos son muy importantes de ser vistos y entendidos correctamente, ¿sí? Sobre todo para que nosotros entendamos cómo debemos actuar. La caída nos revela que nosotros los seres humanos somos seres no dignos de confianza, ¿no? Yo recuerdo que
Por ejemplo, alguna vez escuché acerca de Billy Graham. Espero que todos sepan quién era. Billy Graham fue un gran evangelista norteamericano, un hombre de Dios. Billy Graham es posiblemente el creyente evangélico más conocido en la historia de los Estados Unidos, del mundo tal vez. Billy Graham era un gran predicador, era un hombre de una gran estatura mundial por su fe y por su importancia. Y bueno, y Billy Graham entendía esto, pero también entendía, yo pienso, este concepto de la creación y la caída. Y a mí me dijeron algo de Billy Graham que yo no he corroborado, pero digo, no me extraña. Esto tendría que ser lógico. Dicen que Billy Graham, en primer lugar, no viajaba nunca solo, ¿no? No viajaba nunca solo a ningún lugar. Siempre iba alguien con él. ¿Por qué llevaba a alguien con él? Era para que esta persona lo vigile, ¿me entiende? Y yo le voy a hacer una pregunta. Yo creo que la pregunta tiene un sí lógico. ¿Ha oído usted de líderes cristianos que han caído en adulterio, que se han robado la plata o que han caído en alguna de esas cosas? Yo he escuchado muchas, para ser bien honesto. Y la gente tiende a mirar estas historias como, pucha, caray, que ¿cómo es posible que un hombre de Dios? No. Es que las personas que tienen este tipo de idea de que porque es pastor o porque es un líder o porque es un anciano, al mismo tiempo es santo como un ángel, ¿no? Es salirse del contexto bíblico. El contexto bíblico nos enseña sobre la caída, que todos los seres humanos estamos bajo maldición, todos estamos sujetos al poder del pecado. Así que el hombre tenga la tendencia a ser adúltero o que tenga la tendencia de ser tentado por el dinero o por el poder o alguna de esas cosas, es lo más normal. A ver, escuchen, durante el tiempo de la creación, lo normal era la bondad, era la pureza, era la comunión, la vida. Eso era lo normal. Lo anormal era el pecado. El pecado no existía, pero era anormal. Ahora que llegamos a la caída, lo que es normal es el pecado. Es lo normal. Usted tiene que partir, hacer su presupuesto y lo primero que tiene que poner en su presupuesto es pecado. Ahí está. ¿Me entiende? Es decir, es el estado básico. Es como el oxígeno. Todos empezamos de allí. Y eso es lo que hacía Billy Graham. Él no viajaba solo porque sabía que él era un hombre que aunque andaba con Dios y pues tenía todas las intenciones de vivir una vida obediente a su fe, él entendía, ¿no?, que el pecado no había desaparecido del mundo. Así que alguien iba siempre para vigilarlo. Igualmente, cuando entraba a un hotel, pedía un cuarto donde, no sé si esto es verdad, pero donde podían estar varios hermanos, como si fuesen varios cuartos o, no sé, en fin, la idea es que él quería una vigilancia cercana a él. Lo mismo, por ejemplo, en el ministerio donde él estaba, en el ministerio de Billy Graham, la gente donaba mucho dinero, porque mucha gente era bendecida por su ministerio y le hacían muchas donaciones. Y entonces las donaciones eran tan grandes que él formó una organización de gente que se encargara de la administración de este dinero, pero hasta donde yo sé, y no sé si esto es verdad, él ordenó que a él no le dieran cuentas de cuánto dinero había. Y él puso personas de confianza, pero él no quería saber cuánto dinero entraba ahí. ¿Por qué razón? ¿Puede usted entender qué pasa si usted se entera que hay cientos de millones de dólares, decenas de millones de dólares en el cajón disponibles a su nombre? Yo hoy en día, lastimosamente, quiero decirle una cosa. En nuestro cristianismo contemporáneo, este es uno de los talones de Aquiles del liderazgo evangélico de nuestros días, el dinero. Muchos pastores piensan que la recaudación de los diezmos es su cuenta personal. Muchos pastores piensan que el crecimiento de la iglesia es un buen negocio. Y lo estoy diciendo con toda franqueza. Y todas estas cosas vienen por el tema del dinero.
Si la iglesia no recaudara dinero, muchas cosas cambiarían y cambiarían para bien. ¿Por qué? Por este tema de la caída, por esta verdad del pecado y de la muerte, de la destitución, de la idolatría. La codicia por el dinero, en la cual caen muchos líderes cristianos, se llama idolatría. Eso es lo que dice la Biblia. Pero bien, hemos llegado hasta este punto, ¿no? Y sin embargo, Dios, en su amor y su misericordia por la humanidad, ¿no? Había planificado ya la, la cura, la salvación. Y entonces nosotros encontramos la primera venida del Señor Jesús y su muerte sacrificial en la cruz, su resurrección y su glorificación. Sobre este punto hay mucho que hablar y que tiene que ver con este panorama bíblico, pero no hay mucho que podamos hacer ahora sin extendernos excesivamente del tiempo. Pero la venida del Señor Jesús, ¿no? Inicia un periodo que va desde la redención hasta la consumación, ¿no? Es interesante, pero el Evangelio del Señor Jesús nos narra en el libro de los Hechos. Nosotros encontramos que el apóstol Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, sale y confronta al pueblo y les dice, estas cosas que ustedes ven, este derramamiento de poder, ¿sí? Es una sola señal, que este Cristo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ¿no? Ha sido resucitado de la muerte y ha sido llevado a la diestra de Dios y ha sido coronado de gloria y de honra. Él es el Señor de todas las cosas. Y esto que ustedes ven es la gracia que Él ha derramado desde ahí, desde su posición como rey. Entonces Dios eh, inicia una era de redención, pero si ustedes pueden observar, este periodo de la caída continúa, esta línea verde continúa, es decir, que la redención traslapa con la caída. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que nosotros vemos es que somos creyentes, que recibimos el Espíritu Santo, pero todavía seguimos en un mundo caído. Pero en nosotros ya opera Dios a través de su Espíritu Santo, perdonando nuestros pecados, trayéndonos la revelación de su Hijo. Pero todavía estamos en un mundo caído. Es un traslape, ¿entienden? El periodo de la caída va a finalizar recién al final de la historia con la segunda venida del Señor. Pero la redención ha entrado en el mismo tiempo, ¿no? Y Dios empieza a obrar trayendo bendiciones sobre aquellos que escuchan su palabra y que siguen la misma obediencia a la fe que siguió Abraham. Y en ellos Dios va a operar por el poder de su Espíritu Santo un proceso al cual nosotros le llamamos redención, ¿sí? Es importante entender el concepto de redención. El concepto de redención es un concepto de rescate, ¿sí? Si en la caída la cosa se malogró, pues en la redención es reparado, ¿no? Si en la caída eh, el hombre empezó a degenerar, pues en la redención empieza a regenerar, ¿no? Si en la caída el hombre no tiene comunión con Dios, pues en la redención empieza una intensa comunión con Dios. Pero todo sigue siendo en medio de una situación conflictiva, porque al mismo tiempo estamos viviendo en un mundo caído, ¿no? Entonces, eh, este proceso de redención, ¿no? Eh, trae sobre nosotros una nueva categoría de nuestra existencia. Somos hechos nuevas criaturas. Eso es lo que dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es nueva creación. Eso es lo que dice la Biblia, somos hechos nueva creación.
Es por eso que yo he puesto abajo la redención y la consumación dentro de una misma línea, porque la redención no es un periodo que existe por sí solo, es la proyección de la consumación, porque en la consumación lo que nosotros encontramos es una nueva creación. Y como correspondiente a ello, nosotros somos hechos nuevas criaturas. ¿Ya? Lo que es característico también en el tiempo de la redención es el reino de Dios. Es decir, nosotros somos hechos nuevas criaturas, somos renovados. Muchos de los efectos del pecado son quitados, son limpiados de nosotros. No todos, ¿ah? No todos, ¿ya? Y somos llamados a la fe del reino de Dios, que quiere decir que nosotros de ahora en adelante ya no somos ciudadanos del mundo, ya no somos ciudadanos de una creación caída, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y todo lo que corresponde a nuestras actividades en la vida, en todas las áreas de la vida, debemos someterlas al reino de Dios. ¿No? Y esto es un testimonio hacia el mundo y hacia la gente, ¿no?, que todavía vive bajo el contexto de la caída. Lo que es característico también en este periodo de la redención es el desenvolvimiento, la actuación de la iglesia como sal y luz, ¿no? Como sal y luz, como testimonio de la obra redentiva de Dios, llamando al mundo al arrepentimiento para que éste pueda salir de su estado de muerte y entrar a la obra de Dios, ¿no?, al reino de Dios. Como les dije, en este periodo de redención a través del Espíritu Santo, Dios opera en nosotros y nos limpia de muchas cosas, pero hay otras sobre las cuales debemos ser discipulados. Y este discipulado es un llamado a la obediencia, ¿no?, al reino de Dios. Obediencia que tiene que ser inculcada en los creyentes. Es una pena que yo tenga que decir que en muchas iglesias no se practica el discipulado, ¿no? En muchas iglesias, pues se enseña que hemos recibido a Cristo y que ahora somos nuevos, hemos nacido de nuevo y básicamente ya está, pórtense bien. No es así. El discipulado tiene muchísimas cosas y bendiciones que traer a la vida del creyente, porque también el discipulado es una muestra de nuestra fe, de nuestra obediencia a la fe. A través del discipulado, por eso dice la Biblia, el que hurtaba antes ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos y tenga con qué dar al necesitado. Eso no se produce solamente por una confesión de fe dominical. Para que alguien que robaba y pueda terminar trabajando y ayudando al necesitado, esa persona hay que disipularla, hay que ayudarlo a transformar su carácter. Hay una obra de Dios ahí, hay todo un proceso. Discipulados son procesos de redención. Por eso se le llama redención, ¿no? En el discipulado hay procesos que nos van renovando. Amor al prójimo, ¿no? Testificar, evangelizar, la familia, educar a nuestros niños en el reino de Dios. Es decir, todos los aspectos de la vida que habían sido destruidos con la caída van siendo rectificados a través del discipulado, ¿no? Y finalmente se produce la santificación, cuando ya se va formando en nosotros el carácter que Dios mismo había diseñado desde el principio, teniendo a Cristo sobre la iglesia como su cabeza, todos los miembros, dice, van creciendo juntos en amor. En amor no solamente entre ellos, sino en un amor que se muestra en una cultura de vida, ¿no?, hacia la sociedad, hasta alcanzar la plenitud de Cristo, dice, ¿no? En ese sentido somos santificados, somos limpiados de los efectos de la caída, ¿no? Y finalmente, tenemos el periodo de la consumación. Está en el futuro. La consumación se iniciará con la segunda venida del Señor Jesús. ¿Qué tenemos dentro de lo principal en el periodo de la consumación? Lo que la Biblia nos dice es que aunque Dios hizo su creación, esta creación fue maldecida, ¿no?, y está sujeta a vanidad, como dice la Biblia, Dios la renovará, ¿no? Dios va a hacer nueva su creación. ¿Cómo lo hará? Pues
a través del despliegue de su inmenso poder, Dios hará una creación novedosa, a tal punto que será todavía en una bondad y novedad superiores a la primera, ¿no? Y esta es esencialmente nuestra expectativa y nuestra salvación en Cristo Jesús, ¿no? Esta es nuestra expectativa. Es importante comprender en esto el tema de la resurrección. Muchos creyentes no entienden el concepto de la resurrección, solamente ven salvación y cielo, salvación y cielo. Este no es el evangelio es salvación y resurrección, porque eso es lo que el mismo Señor Jesús anunció durante todo el tiempo en su ministerio aquí en la tierra. La resurrección de los muertos, cuando viene el Señor Jesús, es crucificado y muerto. Hasta allí, con la muerte de Jesús, dice la Biblia que Dios eliminó la maldición, pero al resucitar a Jesús, la resurrección de Jesús, la glorificación de su cuerpo, ¿no? Es una demostración de la nueva creación. Es decir, cuando el Señor Jesús se presenta a sus discípulos, los discípulos le ven en un cuerpo nuevo. La pregunta es, ¿de dónde salió ese cuerpo? Ese cuerpo viene de lo que nosotros le llamamos la nueva creación, de la consumación. Y, y por eso dice la Biblia que así como resucitó Él, también resucitaremos nosotros, a la misma imagen de Él en su resurrección. La resurrección es el premio, es la meta que dice el apóstol Pablo. Dejando todo atrás, prosigo adelante hacia la meta, a ver si logro asirme para aquello que fui asido, la resurrección de los muertos. La resurrección es el ingreso legítimo a esta nueva creación. ¿Sí? Es una vida nueva. Y poco se habla en la iglesia sobre la resurrección. Eso me sorprende increíblemente. Me sorprende increíblemente, pero es lo fundamental del tiempo de la consumación. Y es en virtud de la resurrección que nosotros tenemos redención. Es decir, la Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa novedad de vida, esa nueva criatura, ¿de dónde viene? No es un aspecto aislado, es una proyección de la nueva creación, porque Cristo ya está allá, ¿verdad? Él ha resucitado ya, Él es el primogénito de la nueva creación, Él es el nuevo hombre, Él es el nuevo Adán, ¿no? Y en Él nosotros nos convertimos también nuevas criaturas, ¿no? En Él también nos convertimos nuevas criaturas. Es en esa virtud, por eso que aquí he puesto redención y consumación como una misma línea con una misma naturaleza. Entonces, esta nueva creación ¿sí? Trasciende y entra dentro de este periodo de la caída y produce por su propia naturaleza un proceso de redención. ¿Ya? Cuando venga la consumación, habrá una total comunión con Dios y con nosotros mismos, ¿no? Habrá una sanación completa de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Habrá una total comunión de Dios con su creación. Habrá una bendición plena. Volveremos nuevamente al diseño de Dios. Volveremos nuevamente a ser capaces, ya no estaremos destituidos, seremos capaces de cumplir los propósitos de Dios en ese tiempo, ¿ya? En ese tiempo. Y también habrá una gloria plena de Dios, es decir, esa comunión con Dios significa que también lo vamos a poder percibir, vamos a poder estar en un estado tal donde, como dice el apóstol Pablo, Dios será todo en todo. Y nosotros podremos percibirlo en nosotros mismos, así como vemos la luz y como respiramos el aire, percibiremos al Señor en todas las cosas. Esto es algo difícil de explicar, ¿no? Difícil de explicar. Es un estado en el que estaremos en total unidad con Él, al mismo tiempo que viviremos en su nueva creación, ¿no? Y habrá salud plena, ¿no? Salud plena, es decir, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más maldición,
Bien, hay muchas cosas que podemos decir y también muchos otros aspectos, incluso presentar esta cartilla de una manera un tanto distinta, si fuese así la palabra necesaria, para darnos a entender los diferentes aspectos que esto tiene. Pero más o menos estos cuatro periodos, estos cuatro contextos de tiempo generan un kairos distinto en cada uno de ellos, ¿no? El Señor Jesús vendrá y por segunda vez, cuando venga, se terminará la historia de la humanidad caída como la conocemos. Será un tiempo increíble, sorprendente, poderoso. Dios producirá su nueva creación. Todo allí será asombrosamente grandioso. Pero esa grandeza ha trascendido a nuestros días. Dios nos ha concedido su Espíritu Santo, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha llamado a su reino. Hoy en día, nosotros no podemos conformarnos solamente con un cristianismo dominical. Tenemos que vivir la redención, tenemos que dejar que todas esas bendiciones que trascienden hacia nuestros días produzcan en nosotros un proceso de redención. La redención es un proceso que se inicia cuando el creyente entrega su vida al Señor, pero tiene que transformar su mente, ¿sí? Tiene que sensibilizar su corazón. Hay muchas cosas que el creyente debe hacer hasta conformar un carácter que agrade a Dios. Y ese es un proceso de discipulado, ¿sí? Que tal vez nos dure hasta el mismo último día de nuestra existencia. El proceso de redención requiere, ¿no? Requiere en nosotros una dedicación, una devoción completa, ¿no? A su realización. De modo tal que redención quiere decir que lo que antes nos manejaba y nos dominaba y nos obligaba a servir al pecado y a la idolatría y a la desobediencia a Dios, hoy en día está siendo ganado para la gloria de Dios. De modo que en nuestro carácter, reflejado en nuestra familia, en nuestra obediencia a Dios, cómo educamos a nuestros hijos, ¿sí? En nuestros estudios, en nuestro trabajo, somos nueva criatura, obedecemos la voluntad de Dios y nos santificamos. Entonces, de alguna manera estamos creciendo y estamos, como dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás y prosiguiendo hacia adelante la meta. ¿Cuál es la meta? La resurrección de los muertos, ¿no? La nueva creación, la plenitud de la nueva creación, ¿no? Entonces, ese es un proceso de redención. Y entonces con esto terminamos y de presentar esta cartilla. Como les digo, hay mucho, mucho más que decir de ella y muchas otras formas también de presentarla, pero creo que existe teológicamente un consenso en ver esto. Y como les digo, es bueno tener una visión clara y así resumida del todo. De modo que nosotros podemos entender de qué manera estas cuatro estaciones están operando en nosotros hoy mismo. Nos ayudan como si fuera una brújula para tomar nuestras decisiones, ¿no? Hay decisiones importantes en la vida que a veces las tomamos porque simplemente lo sentimos, o nos llega dinero y lo administramos de cualquier manera, o me quiero casar y tomo consejos del mundo acerca de con quién, cómo, o cómo administro mi negocio, cómo son mis relaciones con mis empleados, o mi familia, cómo estoy educando a mis hijos. Si yo no tengo en cuenta las verdades que puedo obtener de esta visión panorámica de la historia, entonces mis decisiones van a ser erráticas. Y no importa cuántos domingos vaya a la iglesia, eso no va a mejorar. Entonces, espero que esta explicación les haya servido y les agradezco por su tiempo. Dios les bendiga.